Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Hoy, una súplica de ayuda puede resonar en el cosmos y cambiar el destino de una civilización entera. Entremos en la historia. La transmisión de Barari resonó en el puente del HMS Invincible. Sus palabras estaban llenas de desesperación. Los Barari piden ayuda. Tiranos. Riesgo de destrucción. Por favor, ayúdenos. El almirante Thomas Davis miró fijamente la proyección holográfica parpadeante. Los Barari, desconocidos en este sector de la galaxia, parecían felinos bípedos, delgados y elegantes, pero ahora estropeados por el aura inconfundible de una civilización moribunda. Había recibido su cuota de señales de socorro, la mayoría de ellas terminando en sangre y mundos carbonizados. El recuerdo de Teti III, una debacle que había costado la vida de sus mejores soldados, lo apuñaló. Suenan desesperados. Su oficial de comunicaciones murmuró la voz juvenil del hombre. Davis conoció muy bien el costo de la intervención. Sin embargo, el peso del mensaje de Barari se posó sobre él como un plomo. Sudario para dar la vuelta para ignorar una súplica. Este guiño terrible a su sentido del deber, su corazón de soldado, abre un canal ordenado, su voz gruñona. Este es el almirante Davis de la Alianza, Terán. Unida recibimos su transmisión. Estamos llegando. El puente estalló en una ráfaga de actividad. Sintió el pulso del propósito corriendo por su nave, un espejo de su propia determinación. Esta vez sería diferente. Estaban endurecidos por la batalla. No los novatos de hace una década eran mayores, más sabios, y alimentados por el recuerdo de fracasos pasados. Trama. Por supuesto, le dijo a su oficial de navegación, entramos al sistema. Al borde. Correr en silencio. El sigilo era su primera línea de defensa. Una lección difícil. Habían aprendido el arte del enfoque silencioso de convertirse en la sombra antes del ataque. Davis estudió los datos de transmisión con ojo de estrategia. Mencionaron un planeta, un nombre. Tal vez el oficial de comunicaciones revolvió ejecutando algoritmos de traducción. Ahora, almirante, su idioma es exótico. El Barari había sido lo suficientemente avanzado para la comunicación interestelar, pero bajo asedio su. Las transmisiones se entrecortaron, la tecnología frenética sufrió bajo el martillo de la guerra con una tensión creciente. Davis miró hacia el mapa del sistema, ahora poblado con un solo mundo asediado allí. Einon señaló los sistemas etiquetados. El nombre del cuarto planeta es Relix. Un nombre extraño que se pronuncia torpemente en una lengua humana ahora. Flotaba en el aire preñado. Del peso de una civilización al borde del precipicio, consígueme todo lo que puedas, en Relus. Davis se volvió hacia su oficial táctica. Saca cualquier dato astronómico escaneado para mediciones de tropas y posiciones de la flota mirada. Antes de que se completea la orden, los sensores se iluminaron firma de salto, entrante el sensor. Tech gritó varias naves grandes, Origen Point Within. En el sistema, no vienen de afuera. La tripulación intercambió preocupadas. ¿Eran demasiado tarde? De repente Davis se centró en una estación de oficial tranquila. Señor, tenemos una transmisión de Barari clara. El hombre se apresuró a reproducirla. Un rostro lleno, la pantalla peluda con los ojos muy abiertos y temblando ligeramente. Nosotros no pensamos en nadie. Gracias. Se cortó, reemplazado por una escena de caos. Explosiones llamativa en el horizonte de una ciudad. Los Brin han desembarcado fuerzas, nos están cazando. Davis apretó la mandíbula. Benjamin ladró. Su mano derecha, el coronel Benjamin. Watson se puso firme, reúnan a sus mejores, vamos a entrar, Benjamin. Ben Watson prosperó en el caos. Los planes de batalla eran su poesía, el campo de batalla, su lienzo, su voz ronca. Puso a sus soldados en movimiento, marines cuidadosamente seleccionados, endurecidos por incontables campañas, se movían como una máquina bien engrasada. Trajes de combate al amanecer en la abarrotada armería del Invencible. Su mirada se encontró con la de Davis a través de la conmoción. Los ojos del almirante tenían una intensidad que Watson conoció bien. No solo la determinación de acero de la batalla, sino la sombra de un hombre acosado por fantasmas. ¿Jugamos esto?
inteligentemente. Ben Davis dijo, «No conocemos estos en sus tácticas, sus números conmocionaron», y un Sir Watson ofreció una sonrisa cómplice parpadeando en su rostro. Había sido su gracia salvadora antes del almirante. Suspiró un atisbo de sonrisa tirando de sus labios. No a menos que sea estrictamente necesario. Engaño. Primero, aterrizamos sin ser vistos. Encontramos los sobrevivientes, aprenden el diseño. Watson se volvió hacia su estación de comunicaciones. Teniente, prepara las naves de desembarco. Quiero sistemas de camuflaje operativos y disruptores de sensores en línea. Si esos bastardos de Pring nos ven venir, este rescate se convierte en una masacre. La nave se estremeció al salir del salto hiperespacial. La dura luz de una estrella alienígena inundando el puente. El diseño del sistema coinciden con la señal. Davis, murmuró. Relus, colgado inquietantemente ante ellos. La ciudad Barari, marcada por la batalla, sirena naves enemigas. Un oficial táctico señaló la flota. Orbitando el planeta en ruinas, una colección de enormes dreadnoughts. Davis se acercó el zoom, notando la extraña arquitectura orgánica de las naves. Esas no son naves que reconozco, gruñó. Entonces sus ojos aterrizaron en el planeta de abajo. Las zonas de aterrizaje en las afueras comienzan. Desenviado trayectoria Watson, reuniendo a sus tropas un último grito de batalla. Recuerden, somos fantasmas, muchachos. Ahí afuera, hasta que sabemos a lo que nos enfrentamos, no hacemos ruido, no derramamos sangre. Las naves de desembarco se alejaron del invencible, deslizándose hacia el planeta desprevenido. Cazadores invisibles silenciosos en la noche. La superficie del planeta se precipitó hacia ellos como las fauces abiertas de una bestia. Las naves de desembarco apagaron sus motores en el último momento, aterrizando en los elevadores repulsores con apenas un susurro. El aire brilló cuando los sistemas de camuflaje parpadearon, revelando un páramo. Edificios carbonizados sobresalían del cielo como dedos esqueléticos, llamadas llenas de escombros. El único testamento de la vibrante ciudad. Esto debe haber sido alguna vez las comunicaciones de Watson. Crepitaron los equipos Alpha, y Charlie informan en contactos negativos, el lugar es un cementerio. No por mucho. Watson murmuró en voz baja. Cada instinto gritaba que el silencio era una trampa. La calma. Antes de una tormenta que los haría anhelar la brutalidad predecible de Teti-3, dispersarse, encuentren sobrevivientes, ordenó a sus hombres barridos de sensores. Cada 5 minutos, ojos en nuestros rastreadores. Los marines dispersaron sus formas blindadas, disolviéndose en las sombras del devastador paisaje urbano. Watson se agachó, sus sentidos biomejorados en alerta máxima. El olor a ozono quemado mezclado con algo asqueroso, un tan metálico que no podía ubicar. No estaban solo. Una sombra se movió hacia adelante. Un destello cerca de una pila de escombros. Su rifle se disparó. «Identifícate». Emergió una forma de Lee, manos levantadas. Y Watson estaba cara a cara con su primer vistazo de un Barari. El pelaje del color de la nieve iluminada por la luna enmarcaba un rostro congelado en una mezcla de miedo y esperanza desesperada. «¿Eres tú? Has venido fácil, Watson», ordenó bajar su rifle ligeramente pero sin relajarse. El Barari estaba desarmado, vestido con un atuendo civil que colgaba suelto en su demacrado marco. «¿Dónde están los túneles?» El Barari hizo un gesto con una pata temblorosa debajo de las calles. «Ahí es donde nos escondemos. Donde nos cazan», presionaron Watson. ¿Cuántos armados y quiénes diablos son los ojos del Barari? Grandes y luminosos, rebosantes de terror. Apenas contenido los conquistadores prenesclavistas. Su voz tembló mientras luchaba por formar las palabras. Brutal, fuerte. Tomó nuestras ciudades, nuestras familias. Watson, evaluando sus instintos de batalla, ahora disparando al preón, eran el enemigo. Sus crímenes ahora vívidamente coloreados en su mente. «Llévame a los túneles. ¿Cuánta de tu gente queda?»
El Berari vaciló el miedo parpadeando en sus ojos. No muchos. Ellos han estado cazándonos. La rabia fría llenó a Watson los fantasmas de Teti. 3 resurgiendo más razón para sacarte de aquí los túneles. Eran un laberinto subterráneo, un laberinto húmedo y claustrofóbico. El Barari se movió con sorprendente rapidez, su forma esbelta navegando por la oscuridad con facilidad, el miedo colgaba pesado en el aire. Susurros resonando en las ásperas paredes de Hyun. De repente, un grito ahogado atravesó el silencio. Rápidamente interrumpido Watson con arma lista, el Barari gimió al frente. Susurró. «Han encontrado más de nosotros». Watson miró por una esquina vislumbrando figuras fuertemente armadas, arrastrando al Barari, que luchaba de regreso a la oscuridad. Estaban enormes, de al menos 2 metros de altura, vestidos con una armadura brillante que emitía una luz bioluminiscente. La palabra brutal no les hacía justicia. Eran tanques ambulantes. Hizo un gesto a su equipo. Estaban superados en número y en armamento, pero la imagen de esos inocentes siendo arrastrados lo impulsó a tener un plan desesperado pero audaz. «Esto es lo que haremos. Les explicaremos a sus hombres en voz baja que era arriesgado, era una locura, pero podría funcionar, dividir y desbaratar Watson». Le susurró a su equipo. «Alfa, creaste una distracción algo fuerte, algo ardiente por allí». Señaló más abajo en el túnel. Charlie usó los disruptores de sensores para enmascarar sus escáneres. «Tomaré a Bravo y atacaré el corazón de esta partida de cacería. Recuerda que la velocidad es clave». Una ola de asentimientos sombríos fue su respuesta. Alfa se separó desapareciendo más profundamente en los túneles. Un destello de movimiento, un lanzamiento calculado y una explosión amortiguada resonaron un momento más tarde, seguido de gritos y el ruido sordo de botas pesadas. Charlie se deslizó en posición, el gemido de los disruptores cortando el tenso silencio, alterando los sensores. Pren Watson, seguido de cerca por Bravo, agarró su rifle y se movió como una sombra. El guía Barari había dejado de apuntar adelante hacia 3 enormes guerreros. Pren bloquearon un pasaje. Sus brillantes ojos recorriendo a un grupo apiñado de civiles aterrorizados. La imagen encendió una furia a sangre fría en Watson. Solo había una salida de esto, y ahora era a través de ellos. Él ladró el equipo. Bravú surgió de su escondite, las armas disparando. La sorpresa fue total. El primer Pren fue derribado inmediatamente. Su armadura no era rival para el fuego. Blaster concentrado. Los otros 2 rugieron sus formas masivas. Ahora eran pasivos en el espacio confinado. Watson esquivó un golpe torpe su cuchillo de combate, hundiéndose en una costura de la armadura del Pren. La pelea fue un caos borroso, gritos, disparos, y el hedor del miedo y la biología alienígena. Pero los humanos fueron entrenados para el caos llevados a él, y en minutos terminaron. Los cuerpos chamuscados de Prien yacían desparramados entre los Barari, rescatados que gemían y se encogían completamente aterrorizados. Watson enfundó su arma. Su corazón latía con fuerza. Un eco de la batalla lleva a estos civiles de regreso a las naves de desembarco. Ordenó con voz firme. Esto era solo una muestra. La verdadera pelea está regresando al sitio de aterrizaje. Watson sintió que el suelo prácticamente retumbaba bajo sus botas. Miró hacia la ciudad, donde el contorno de los dreadnoughts Pren había cambiado. Se estaban acercando alertados por la escaramuza en los túneles. Señor Almirante Davies está saludando a su segundo. Teniente Reyes le entregó un comunicador. Conéctelo a través de él. Ladró el rostro de Davy, arrugado con preocupación, parpadeó en una pantalla holográfica. Informe Watson. ¿Encontró sobrevivientes? Lo hicimos, señor, pero la situación es peor de lo que pensábamos. Las fuerzas terrestres son numerosas armaduras pesadas, probablemente guerreros, bioingeniería. Estamos preparando la evacuación. Davies parecía sombrío.
Voy a enviar al escuadrón Raptor para apoyo aéreo. Tenga cuidado. El bombardeo orbital puede ser una opción si los números de Pron lo abruman. Watson hizo una mueca, pero advirtiendo los ataques orbitales significaban convertir este mundo en un paisaje lunar, pero entendió la necesidad sombría, mejor no dejar nada para los Pren que sacrificar más vidas. Se volvió hacia Reyes comenzar a ciclar civiles a las naves de desembarco. Mujeres y niños, primero lleve a todos de regreso al Invincible. Mantendré el perímetro las próximas horas. Sus marines, reforzados por los Raptors en órbita, se enfrentaron a los cazas. Transformaron la zona de aterrizaje en una base de fuego fortificada. El zumbido de los motores de las naves de desembarco llenó el aire y llevó al Betar superviviente a un lugar seguro. Watson se encontraba al borde del campamento improvisado, con los ojos fijos en la devastación. El horizonte de la ciudad ahora palpitaba con el enemigo. Movimiento con cada barrido de su bisortar. En el sistema contaba más tropas Pren convergiendo, estaban siendo arrinconados, pero cada marine valía 10 de esos brutos torpes, siempre que la sorpresa estuviera de su lado. Señor! Última nave de desembarco llegando. Reyes gritó sobre la guarida. Watson estaba con una sombría satisfacción aguantando su mirada. Lo habían logrado. Salvaron lo que quedaba de una civilización entera. Ahora venía la parte difícil: sacar a su gente con vida. Davis comunicó por radio un mapa táctico parpadeando ante él. Hemos escindido, curado el objetivo principal, y nuestro ex-Phil, iniciando fuerzas terrestres. Pren se están acercando en copia impresa, que Watson. El escuadrón Raptor comenzará el fuego de supresión. Te quiero de vuelta aquí en una pieza entendida. Watson sintió la calidez familiar del brusco paternalismo de Davis debajo de la orden entendida. Almirante, tendremos una fiesta de lista bienvenida, cambiada de canal, ladrando órdenes para una retirada sincronizada, atrayendo a los Pren a una trampa propia, haciendo que los Raptors chillaran por encima de su cabeza, desatando una horda de los misiles, y el láser golpean el suelo delante del Pren que avanzaba. Estallaron en llamas que enviaban ondas de choque a través de las filas alienígenas. La confusión reemplazó su brutal marcha, ganando un tiempo precioso para que los marines restantes retrocedieran a un punto de estrangulamiento predeterminado. Watson y Reyes cubrían la retaguardia, colocaban detonadores, mientras avanzaban, colocando una serie de sorpresas explosivas para las fuerzas Pren que los perseguían. La ciudad ya era un testimonio de los horrores de la guerra. Ahora se convertiría en su campo de juego táctico. Los equipos Alpha y Charlie retroceden al perímetro secundario. Bravo cubre el fuego hasta que estén despejados, Watson ordenó, su voz resonando en su casco. Luego encendemos este lugar realmente bien. El rugido del Pren ahora era ensordecedor. Aullidos extraños llenaron el aire mientras se movían imprudentemente a través de los escombros en llamas hacia su presa. Los humanos les hicieron pagar por cada metro, cada explosión calculada derribando más de las imponentes figuras. Watson se agachó detrás de los restos desmoronados de una estatua, lo que desencadenó la secuencia final de detonaciones. Los edificios se derrumbaron envolviendo al Pren que cargaba en columnas de fuego y polvo. La onda expansiva lo derribó de sus pies tosiendo ojos quemándose. Parpadeó para alejar los escombros. El Pren había sido detenido, proporcionando la ventana final que necesitaban correr. Gritó y corrieron. Lo hicieron todos. Los marines estaban en guerra con mugre y sangre alienígena, pero sus espíritus se levantaron por Defiance, mientras corrían de regreso a las naves de desembarco que los esperaban a bordo del Invincible. El puente zumbó con una energía frenética, reflejando el caos de abajo navegación. Trazada los motores de vectores de escape rugieron, y los oficiales tácticos gritaron coordenadas mientras los pilotos de Raptor se enfrentaban con lo que parecía ser la mayor parte de la flota. Pren en el centro de todo, el almirante Davis, observar cómo se desarrollaba la batalla. Su rostro curtido era una máscara de determinación sombría. Informe de estado, le espetó a su tranquilo oficial Watson. Los equipos están en la ruta N Emerald. Persecución pesada está cerca en una pantalla de visualización gigante.
Davis fue testigo de la mad dash final de las tropas terrestres. Eran como hormigas contra un enjambre esquivando ráfagas de plasma. Los Raptors se lanzaron en picadas suicidas en su desesperación, interrumpiendo al enemigo lo suficiente para que las naves de desembarco despegaran. El alivio lo inundó, mientras uno por uno desaparecían en destellos en miniatura de saltos hiperespaciales, pero uno permaneció. Watson todavía planetside. Davis gruñó. El tiempo. Se alargó. El escuadrón Raptor fue diezmado comprando a sus camaradas. Esos segundos cruciales con sus vidas. La última nave de desembarco se aferró a la superficie devastada de Relix a bordo. Watson se inclinó hacia afuera de la bahía abierta armando. Proporciona mientras va fuego de cobertura. Reyes junto a él. Era un torbellino de violencia. Controlado, sus órdenes ladraron sobre la guarida del combate. De repente un proyectil preón rozó el casco de la nave de desembarco. Su motor escupió. No, el corazón de Watson se hundió. Reyes gritó coordenadas a su comunidad, su zona de aterrizaje de emergencia precalculada. De nuevo en el puente. Davy juró. Cambio de planos. Reroute a el Invincible a máxima potencia. Quiero una ventana de recogida para esa nave de desembarco. El caos estalló. El Invincible era un acorazado, no, una nave de rescate ágil. Y entrar en la atmósfera era una apuesta. Pero Davy miró fijamente el drama que se desarrollaba la nave de desembarco, cojeando sobre el paisaje, marcado por cicatrices, el que lo perseguía como una ola de insectos monstruosos. Ese era su equipo. Allí abajo no había otra opción dentro de la nave de desembarco afectada. La desesperación se convirtió en pánico reduciendo. «¡Estamos a altitud!», gritó el piloto. Por las comunicaciones contra los controles defectuosos en el suelo. Watson observó la nave dando bandazos, precariamente. Dejando un rastro de humo negro, no llegarían a la zona de recogida, su estómago retorcido nuevo. «Coordenadas de aterrizaje aquí». Reyes ladró empujando un marcador de ubicación en la mano de Watson. Mostró un cráter desolado lejos de su punto de exfiltración, planeado rodeado de estructuras desmoronadas. «Eso es un suicidio, teniente», uno de los marines gritó. «Es nuestra única oportunidad», Watson gruñó. «Ahora, muévanse». Amontonaron a los heridos apoyados por el AEL y se lanzaron a través de las tierras baldías llenas de baches. El fuego quemó el suelo detrás de ellos, obligándolos a zigzaguear para cubrirse entre las ruinas. Cada detonación se sintió como un puño golpeando el estómago de Watson. Esos eran sus hombres, apuntaban a sus decisiones, poniéndolos en peligro. Al llegar al cráter, inspeccionó el paisaje desolado. Solo Advan era el terreno accidentado para usar su cobertura. Formaciones defensivas. Ordenó a su equipo que formará un perímetro ajustado alrededor de la zona de lanzamiento. Las armas barrían el enjambre de que se acercaba. Accionó en Cal Davis. «Aquí, Watson, estamos abajo, manteniendo la posición para que nos recojan. Fecha prisa. Estamos llegando». La voz de Davis crepitó en el canal. El alivio se apoderó de Watson por un momento. La determinación sombría lo reemplazó rápidamente. Iba a ser una pelea infernal. El Invencible se cernía sobre su cabeza y ocultaba el sol. Un coloso de acero descendía de los cielos. Watson se maravilló ante la audacia, la locura absoluta de ello. Pero esto era la humanidad. Se dio cuenta de que esta era la hermandad por la que luchaba. Esto era lo que los separaba del enemigo sin rostro. Esta lealtad, esta voluntad inquebrantable de no dejar a nadie atrás. El Invencible se estremeció cuando rompió la atmósfera, un leviatán apocalíptico enmarcado en llamas. Los cazas zumbaban a su alrededor como avispas furiosas. Pero el fuego concentrado de sus inmensos cañones los mantenía a raya en el puente. Davis apretó el apoyabrazos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Desplegar tren de aterrizaje a altitud. Mínima mantener cada pantalla parpadeaba con datos de batalla. Su oficial táctico transmitió la lucha desesperada, debajo Watson, rodeado.
Almirante Pren, oleadas de ataques entrantes, sintió un temblor mientras el motor de la nave se tensaba empujando los límites de lo que un acorazado estaba construido para soportar cada explosión que sacudía el agujero. Era un giro del cuchillo. Su gambito podría costarles caro. De repente, la nave de desembarco apareció debajo. Una valiente mota, contra un mar de hostiles, aterrizó levantando polvo. Watson. El equipo formó un anillo de fuego cortando las filas de Pren. La escotilla se abrió de golpe, un beacon desesperado, todos marines, a la nave de desembarco. Ahora la voz de Watson estaba áspera con urgencia. Corrieron heridos. Fueron arrastrados compañeros, llevados. Hermanos caídos. Cada paso palpitante era un desafío a su enemigo. Abrumador cada marín que cruzaba el umbral era una victoria en sí mismo. Watson fue el último en estar de pie en el. La opinión sobre la Tierra, que alguna vez fue cautelosa con el entrelazamiento interestelar, cambió significativamente. La ayuda fluyó. Científicos, ingenieros, viejas naves fuera de servicio, reequipadas para la guerra. La humanidad, con su habilidad para la reinvención, se estaba forjando a misma sí. Una nueva Davy logró un delicado equilibrio. Abrió canales diplomáticos para llegar a razas conocidas solo a través de rumores comerciales. Muchos se acobardaron, temiendo atraer la atención. Algunos, escuchando, reconociendo el brillo de la vieja tierra en los ojos de la humanidad. Esa terquedad nacida de luchar una y otra vez. Desde el borde nació una coalición, vacilante al principio, más simbólica que práctica. Sin embargo, era la forma de las cosas por venir, los Bullriabien. Comerciantes conocidos por su astucia, ofrecieron redes de inteligencia y rutas de reabastecimiento clandestinas. Los insectoides, Sari, maestros de la guerra cibernética. Comenzaron a descifrar el cifrado de Pron. Watson ascendió a coronel. Era un torbellino. Dirigió ejercicios de entrenamiento conjunto, simulaciones agotadoras, martillando razas dispares en una fuerza cohesiva. Los Barari, ahora armados y alimentados por la desesperación, demostraron ser asombrosamente adepto a la guerra asimétrica. Gruñó en voz baja, un testimonio del respeto retorcido por el enemigo que ahora supuraba en el corazón de sus soldados. Llegó el día en que Davis reveló el plan. No era una misión de rescate, no solo un contraataque, era una ofensiva en toda regla. Su alcance y audacia resonaron en el puente. Apunta a un centro de municiones Pren en el sistema Malari. Alimentaba a su máquina de guerra y su destrucción les llevaría tiempo. Es hora de prepararse para convertir a la coalición en una verdadera fuerza de combate para romper la cadena de Pren. Conquista, aquí es de donde vamos. Embrujados a cazadores, Davis les había dicho que sus ojos embrujados por Relix ahora ardían con un propósito duro. El acercamiento a Malari era tenso, lleno de un silencio más pesado que el vacío. Se convertirían nuevamente en fantasmas. La tecnología de camuflaje llevada a sus límites, susurros en lugar de calls, el invencible en su flota desorganizada, cruceros humanos, naves de exploración Bull como Aari, Dreadnought erizado con antenas colgadas en la franja del espacio controlado por Pren. Watson separó a la cabeza de la nave de desembarco, sus marines atados en un conjunto diverso de colmillos y escamas, ojos todos reflejando su propia anticipación sombría. Recuerda, ladró. No hay tiempo para grandes discursos. Relix. No era la pesadilla, era solo la llamada de atención. El centro de municiones de Malari se materializó en un orbe gigantesco de amenaza industrial orbitando un mundo desolado. El visor de Watson transmitió datos, patrullas de cazas, prenredes de defensa, generadores de escudos tácticos de libro de texto gritaron a la sonda para atraerlos a luchar en sus términos. Pero Watson había aprendido una lección diferente en Relix. Davis ya comunicó un plan cristalizándose en su mente. Necesito una distracción. Una grande. La respuesta del almirante fue una risa sombría. Tengo un comodín bajo la manga, coronel.
Momentos después en el puente invencible, Dav tecleó una secuencia de lanzamiento tripulación voluntaria. Le dijo a sus oficiales aturdidos Barari. En su mayoría tiene un hueso para elegir una caída solitaria, nave desmantelada, motores apagados, cableados disparados desde el hangar como una bala vengativa. No hay duda. Baliza solo una racha silenciosa, precipitándose directamente hacia Malari, señor. E Incen se atrevió a hacer la pregunta. Davy miró el camino suicida, su voz baja. Se llama Ariete Hijo. Ahora mira la nave de desembarco. No reducida la velocidad pasó a toda velocidad, a los desconcertados Prem Fighters, directamente hacia una estación, generadora de escudo. La explosión iluminó los canales de comunicación, un brillante starburst, cegando momentáneamente los sensores, y en el caos que siguió las naves de desembarco de Watson. Atacaron, rompieron el perímetro defensivo como agujas, perforando tela podrida, guiados por sistemas de objetivos de grietas, SARI. Los Preon, acostumbrados a torpes batallas de desgaste, fueron tomados por sorpresa por la velocidad. La ferocidad, las naves Bull se lanzaron a través del cuerpo, a cuerpo colocando minas. De sensores hackeando, redes de comunicación. No fue una pelea limpia. No según el libro. Fue la pelea de aquellos que tenían todo que perder. El equipo de Watson atacó los depósitos de municiones. Fue un infierno, detonando núcleos de plasma, metal sobrecalentado, lloviendo, pero hicieron la perforación las simulaciones, cada marín sabía su papel, cada brear se movió con la precisión desesperada de la planta acorralada, las cargas despejaron el camino y salieron, su cal crujió. Watson, Exfield y 2 MiGs, ese ariete tuyo nos compró. Tiempo no. Eternidad. La voz de Davis estaba mezclada con la tensión de comando. 2 micrófonos. Watson reconoció detonadores armados. Él activó la cuenta regresiva. Las explosiones comenzaron a caer en cascada a través de la instalación. Una sinfonía de desafío resonando en todo el sistema Malari. Luego fue una carrera de regreso a las naves de desembarco, de regreso a la flota de la coalición que esperaba de regreso a la oscuridad, en el salto de regreso, los vítores en sus oídos. No podían ahogar los fantasmas. Los marines que se habían reído hace horas ahora estaban en silencio, los paquetes de naves. SARI estaban, cojeando buitres reportando fuertes bajas, aun mientras el Invencible reaparecía sobre una tierra aliviada golpeada, pero desafiantemente inquebrantable. Watson sabía el precio de la victoria. Pero el ataque Malaray fue una señal de bengala. Un testimonio no solo de la valentía humana, sino de la caja de yesca del resentimiento que el Prun había creado. Más razas emergieron de las sombras cansadas de vivir con miedo la coalición. Era ahora un puño nudoso ensangrentado, pero cada vez más fuerte. Davis, en una transmisión pública que se extendió por toda la galaxia, habló, no como un guerrero, sino como un protector, imágenes de reliquias de esclavos. Pron, los mercados, estaban grabados a fuego en la mente de cada espectador. Somos la humanidad. Luchamos contra nuestros propios monstruos. Ahora luchamos contra los tuyos. La guerra estaba lejos de terminar. Los Pron eran brutales, adaptables, su imperio vasto, pero en los arcos del Invencible, en los campos de entrenamiento compartidos, en el silencio entendimiento entre razas guerreras, algo nuevo se forjó, no una alianza de conveniencia, sino una nacida en los fuegos de un propósito compartido para la humanidad. Esta era su crisol frente a la tiranía galáctica. No solo sobrevivirían, sino que reformularían las reglas del juego. Y el coronel Watson, atormentado por Relix pero alimentado por Malari, sería la vanguardia de esta transformación. Las noticias de Malari llegaron al mundo natal de los Pren, como un temblor, un fallo imposible en el sistema acorazado de su supremacía. Los informes iniciales fueron descartados. Piratas, una insurrección local, una mera molestia. Luego vinieron las filtraciones de inteligencia, las transmisiones interceptadas y la escalofriante realización. Una coalición desesperada estaba surgiendo, mantenida unida,
por una especie exasperantemente resistente, llamada humanos. La máquina de guerra Pren, perfeccionada durante siglos de aplastamiento, mundos inflexibles, comenzó un cambio lento y pesado. Las líneas de suministro se estrecharon, se movilizaron flotas de reserva, pero debajo de las respuestas calculadas había un destello de algo que los Pren habían olvidado hace mucha incertidumbre. Sus enemigos eran impredecibles, temerariamente astutos, alimentados por una desesperación que los Pren no podían comprender. En el puente invencible, Davis estudió el estratégico proyecciones. Con una mezcla de satisfacción sombría y preocupación, la batalla se desató en innumerables frentes, pero la marea enemiga se mantuvo bajo control. Nos están subestimando, dijo que siempre lo hacen, pero sus ojos se encontraron con los de Watson. A través del campo de batalla holográfico, sabiendo que la arrogancia también podría ser su perdición, la lucha se transformó. Watson, el rudo soldado de campo, ahora era un estratega obligado a luchar a escala galáctica. Estudió SARI, volcados de datos, aprendiendo los movimientos de la flota enemiga, descifrando las estructuras de comando de Pren. La brutalidad que había presenciado en Relix ahora era una fría ecuación por resolver. Cada crueldad se traducía en una potencial debilidad táctica. El sueño se convirtió en un lujo. Sus sueños fueron atormentados por ciudades en llamas y el peso del comando. Las victorias de la coalición eran tan tecnológicas como estratégicas. SARI cibernética. La guerra paralizó las líneas de suministro de los Pren, desbaratando su poder logístico. Las viejas naves de guerra de la Tierra, una vez que las piezas del museo resucitaron, se reacondicionaron con tecnología Barari improvisada y armas alienígenas. Cada incursión exitosa alimentó a la bestia salvaje. La armadura de los Pren fue sometida a ingeniería inversa. Sus monstruosidades de bioingeniería fueron diseccionadas en busca de fallas explotables. Sin embargo, el campo de batalla en cada mundo liberado reveló nuevos horrores. Ejércitos de esclavos con lavado de cerebro. Especies llevadas al borde de la extinción. La determinación de Watson se solidificó en algo más frío, al borde de la crueldad. Comenzó a autorizar tácticas de alto riesgo, sacrificando peones para tomar las tácticas de Queens que alguna vez hubiera aburrido. Davis vio el cambio en su protegido. El soldado embrujado ahora reflejaba la mirada calculadora del viejo almirante. Un Pren. La inteligencia de contraofensiva era escasa. Los SARI estaban siendo superados en el ámbito digital. Su ventaja de información habitual se embotó. Luego vinieron informes dispersos de una acumulación masiva de flota en el sector Corban. Una probable, pero una que tendrían que saltar a bordo del Invincible. El estado de ánimo estaba muy lejos de la bravuconería. Trampa inicial. Este era el corazón experimentado de los veteranos de la coalición de 100 escaramuzas que llevaban las cicatrices de esas victorias. El discurso de Davis a las fuerzas reunidas fue mesurado, carente de heroísmo. «Quieren una batalla decisiva», dijo su mirada recorriendo a los humanos Verar BRI, «y otros quieren destruirnos. Les daremos su batalla». La batalla de Corantes se convertiría en una leyenda susurrada en los márgenes del espacio explorado. No fue un enfrentamiento táctico limpio, sino una pelea brutal, donde la audacia humana chocó con la desesperación. Pron, la flota de la coalición, una armada de retazos construida sobre el sacrificio compartido, golpeando la cabeza de Prien, sacando su ojo. Mientras tanto, la apuesta de Watson se desarrolló una fuerza de ataque camuflada, con técnicos rescatados, se deslizó detrás de las líneas enemigas. Su objetivo no era una nave ni una base, sino un centro de comunicaciones. Pran, el pin Lynch de su coordinación. Él lideró el asalto, él mismo, la sed de batalla de Relix ardiendo bajo su gélido mando, mientras el centro de comunicaciones caía. La armada Pren vaciló. Las órdenes no fueron escuchadas, los refuerzos tropezaron a ciegas. Era la grieta en la presa, y la coalición la explotó sin piedad.
Davis, desde el puente del Invincible, presenció cómo sus fuerzas desesperadas se transformaban en una singular máquina. Implacable los Pren, acorralados y confundidos, finalmente desataron su verdadero poder. Inmensas criaturas de armas biológicas cultivadas en tanques y desatadas en el corazón de la batalla, ciudades de estragos, ardieron en una docena de mundos. Los Pren aceptaron pérdidas apocalípticas en un intento de infligir una herida mortal en las sangrientas secuelas de Corv Vantis. Ninguno de los bandos pudo reclamar una verdadera victoria. El avance Pren se detuvo, su aura de invencibilidad destrozada, pero la coalición fue gravemente herida. Su frágil unidad tensa hasta el punto de ruptura. Fue entonces cuando ambos bandos lamen sus heridas que la humanidad jugó la carta final, y más controvertida, en un búnker oculto bajo la superficie devastada de Relix. Las secretas de la humanidad agitaron el proyecto susurrado en tonos apagados. En el puente del Invencible habían alimentado pesadillas que superaban con armas, creces las dejadas por las cicatrices de la necesidad de batalla. Davis había murmurado, ojos atormentados, que reflejaban las parpadeantes luces del laboratorio: es la madre de la invención monstruosa. Aquí, las líneas borrosas. Los científicos humanos trabajaron junto a los bioingenieros Pren de Salvage, encadenados y amordazados pero vitales. El aire estaba cargado de miedo y el acre tang de los experimentos biológicos alienígenas. Watson casi había arrojado al genetista Lid Sari por una exclusión de aire. Después de la propuesta inicial, su repulsión luchando. El pragmatismo sombrío arañaba su conciencia. El resultado era antinatural. Una fusión de gracia Barari, resiliencia Preon e ingenio humano llevó a su extremo más aterrador. Los prototipos habían sido desatados en la desesperada última batalla en Corventis. Los cyber genéticamente mejorados Barari infundidos con fuerza Pren. Sus formas felinas, ahora monstruosas, impulsadas por un cóctel de estimulantes y obediencia. Protocolos. Eran terriblemente efectivos pero inestables. Davis hizo el llamado. La guerra había entrado en una nueva fase horrorosa. Palabra de atrocidades Pren. Mundos quemados en represalia. Endurecidos ya encallecidos. Corazones. El primer grupo de Revenants, como llegaron a ser conocidos, no se desplegó en batalla abierta, sino en ataques encubiertos. Guerra Gila. Tácticas de terror. El espejo oscuro de las campañas asimétricas anteriores de Watson. El depósito de suministros Pren fue saboteado. Puestos de avanzados levantados, comandantes clave asesinados y susurrando a través de las estrellas. El mensaje decía que cosechas lo que siembras. El miedo se propagó como un virus. A través de las filas, Pren sus esclavos se volvieron. Rebeliones más audaces estallaron con renovada intensidad. El puño de hierro comenzó a resquebrajarse. Fue entonces cuando surgieron los llamados a la paz, no de los propios Pren, sino de dentro de la coalición. Los Vull desconcertados por la voluntad de la humanidad de combatir. Fuego con fuego, comenzó a presionar para la negociación. Algunas especies de antiguos esclavos, Pren ahora armados y vengativos, se negaron a sentarse en la misma mesa con sus antiguos opresores. A bordo del Invencible, las discusiones se enfurecieron. El propio Watson, asqueado por los ecos de su antiguo yo en los Revenants, no obstante, se mantuvieron firmes. Les damos una pulgada, ellos tomarán un año luz. La paz no significa nada si no eres lo suficientemente fuerte para hacerla cumplir. Davis estaba atrapado entre sus ideales y la necesidad sombría, pero había jugado el juego largo, antes de que los Revenants monstruosos como eran, habían hecho su trabajo. Los Pren se tambaleaban, y ahora tal vez había un camino para terminar la guerra sin destruir a todos en el proceso. Las negociaciones comenzaron negociadas por partes neutrales, celebrado en lunas estériles, lejos de cualquier ventaja estratégica. Las conversaciones fueron un espectáculo grotesco, un choque de ideales y traumas que se desarrollaron en mesas holográficas.
La humanidad endurecida por la guerra presionó por el desarme incondicional de los Prun, reparaciones y la disolución de sus vastas redes de esclavos. La oposición fue feroz, se hicieron compromisos y luego se retractaron de inmediato. Watson se mantuvo alejado. Su presencia se mostró provocativa, pero su influencia se filtró a través de un fantasma que acechaba cada intento de reconciliación. Davis, sus instintos de estratega en sobremarcha, habían calculado el punto de inflexión preciso y no se calcularon en ninguna noticia del piso de negociación. Estalló en toda la galaxia una revuelta de esclavos Pren que había asaltado un sector industrial clave, pero este no fue un acto desesperado de desafío. Los que lideraban la carga eran los Revenants. Sus protocolos implantados subvertidos por los Sari se volvieron contra sus creadores originales. Fue un incendio forestal que arrasó con el Imperio Pren. Enfrentado con un colapso interno, las concesiones en las conversaciones de paz llegaron rápidamente. El armisticio se firmó en medio de una galaxia que contenía la respiración. Los Pron estaban cojeando, no destruidos. Descenso. Corrió profundamente dentro de la coalición. Muchos vieron al Revenant como una señal horrorosa de la capacidad de la humanidad para la oscuridad, un testamento sombrío, que al salvar a otros habían puesto en peligro algo vital dentro de ellos mismos. Pero la guerra había terminado, los refugiados regresaron a casa. Los sistemas comenzaron a reconstruir el invencible. Ahora un faro de un tipo muy diferente, de heroísmo, cruzó las fronteras imponiendo la difícil, la paz, y en las sombras, el debate se enfureció sobre qué precio habían pagado por la victoria. Y sería demasiado alto al final. El coronel Watson, su cuerpo de red de cicatrices y cibernética, solicitó una transferencia dirigida a un grupo de trabajo en las profundidades de las regiones desconocidas en busca de los remanentes de Pren, persiguiendo fantasmas de la guerra. Algunos dicen que fue penitencia, otros en el exilio, pero en Star. Los mapas se extendieron en el borde sangrante del espacio explorado. Un nuevo nombre se filtró lentamente en susurros. Los vigilantes. Era un testimonio del nuevo papel sombrío de la humanidad en el cosmos, siempre cautelosos, siempre listos, siempre soportando la carga de una guerra ganada. A través de los medios más terribles, pasaron décadas, en un abrir y cerrar de ojos, en el tiempo galáctico. Las cicatrices de la guerra, Pren, se desvanecieron. Sus horrores se contaron en susurros silenciosos entre las generaciones nacidas en medio de la paz inquieta, el invencible. Una reliquia de otra era ahora servía como cuartel general móvil y academia, entrenando a una nueva generación de guardianes de la paz de toda la coalición. El almirante Davis era un fantasma gris, sus ojos todavía agudos, pero cansados. La carga de sus decisiones pesaba mucho aún por necesidad y desesperación se había forjado un frágil orden galáctico. La coalición se mantuvo cambiante y reformándose, unida por el respeto a regañadientes y un miedo compartido de lo que acechaba en el cosmos inexplorado. El coronel Watson nunca devolvió los informes de los vigilantes. Eran contradictorios salvadores en un mundo. Hombres del saco en otro, se había convertido en leyenda. Un símbolo tanto de la resolución inquebrantable de la humanidad como del oscuro camino que había recorrido. Davis recibía ocasionales ráfagas de datos comunicaciones, retransmitidas a través de complejos canales, Sari, con informes recortados de Watson, y advertencias de amenazas emergentes. Las líneas entre cazador y cazado se habían desdibujado más allá del reconocimiento. La humanidad había cambiado para siempre la vieja tierra. El hambre de estrellas se había atenuado por las realidades del conflicto interestelar. La expansión ahora era cautelosa y mesurada. El programa Revenant fue oficialmente terminado por sus horribles resultados encerrado, pero los rumores persistían. Laboratorios secretos, susurraban experimentos, el continuo impulso para forjar armas para igualar los terrores a los que ya se habían.
Enfrentado una nueva generación, creció inquieta los hijos de los héroes criados con historias de desafío contra los opresores galácticos, irritados por las limitaciones de la dura paz que no vieron el espectro, sino el potencial sin explotar de la galaxia adecuado para la explotación, tal vez incluso. Conquista la vieja guardia. Davis y sus aliados se aferraron al incómodo status quo, sus advertencias descartadas como las divagaciones de la guerra, hombres marcados por cicatrices. La crisis cuando llegó no fue un resurgimiento. Pren surgió de los márgenes olvidados, una raza insectoide de mente colmena conocida como el azote, arrasando desde el borde galáctico consumiendo sistemas enteros antes de que la coalición pudiera reaccionar. Viejas alianzas tensas cuando el miedo una vez más superó a la unidad. El pánico llovió haciendo eco de los días desesperados de las primeras incursiones. Pren entonces una transmisión atravesó el caos. Una señal fantasma que llevaba el sigilo de los vigilantes. Era Watson, su voz áspera tensa. Décadas de vida, dura audible en cada sílaba. El paquete de datos. Se tambaleaba movimientos de la flota del azote. Altas vulnerabilidades tácticas despiadadamente pragmáticas, basadas en años de lucha contra lo imparable. Era el momento de la humanidad de pagar la deuda. Viejas naves reliquias desmanteladas de la guerra Pren fueron comisionadas científicos, impulsadas por la desesperación, se atrevieron a incursionar en los rincones sombríos de la tecnología. Se hacen eco de los experimentos arriesgados que habían engendrado a los Revenants y en las frías profundidades de Hearts se encendió una terrible resolución que salvarían a la coalición y tal vez al salvarlos, salvarían algo de ellos. También la batalla de Tiranis quedaría grabada en la historia galáctica. Los almirantes veteranos se desplegaron vacilantemente junto a las formaciones de flotas humanas inspiradas en los datos brutales de Watson. La guerra cibernética. ZL, llevada hasta sus límites de ruptura, mantuvo a raya el azote el tiempo suficiente, y en las líneas del frente, una nueva raza de soldados. No lucharon contra los aterrorizados voluntarios de Relics, sino profesionales endurecidos. Conscientes de los compromisos que habían heredado, el costo de la victoria fue espantoso, pero el avance de la plaga se detuvo. Su marea aparentemente inexorable retrocedió cuando la coalición se reagrupó. Lamiendo las heridas, una sola figura emergió de las sombras para pararse frente al consejo reunido. Era Watson. El mayor llevaba una prótesis donde había estado un brazo. Sus ojos ardían debajo de una cara llena de cicatrices. No lo animaron, pero lo recibieron con un silencio atónito. En su mano había un nodo de control rescatado de una colmena de la plaga. «Reina, ¿podemos adaptar esto para no controlar?» Hizo una pausa. Un destello de repulsión cruzó su rostro, pero para interrumpir a Jam. Sus comunicaciones lucharon como una sola mente. Cortamos ese vínculo. Las discusiones fueron largas y amargas, pero al final la elección fue terriblemente familiar. La supervivencia es un precio terrible. Fue Davis una vez el idealista, ahora agobiado por décadas de decisiones imposibles, quien emitió el voto decisivo. La galaxia experimentó su respiración mientras se desplegaba la tecnología Scourge, adaptada por un momento aterrador. La mina de la colmena pareció hincharse y luego implosionar sobre sí mismas. Las naves se oscurecieron mientras las formaciones de ataque se desmoronaban en el caos. La marea había cambiado. La humanidad fue una vez más aclamada como salvadora, pero esta vez los aplausos fueron silenciados. Las escaleras cautelosas habían cruzado una línea convirtiéndose en lo mismo contra lo que una vez habían luchado. Sin embargo, Davis miró fijamente los sistemas estelares marcados, las caras de los perdidos destellando ante sus ojos, y supo en lo profundo de su alma cansada que lo harían todo de nuevo en un latido. En el silencio que siguió a Victory the Invincible, se convirtió en un lugar de peregrinación y terror. Los jóvenes oficiales estudiaron sus registros de batalla, no solo por estrategia, sino por la historia de advertencia grabada en cada lista de bajas. Los susurros de los vigilantes.
Ahora crecieron tratamientos de asombro y miedo en igual medida, y en lo profundo de las entrañas de la nave, más allá de las armerías y los salones conmemorativos, había un laboratorio sellado con códigos biológicos y genéticos, conocido solo por un selecto grupo embrujado. Pocos para la humanidad habían aprendido la lección más peligrosa de todas en una galaxia llena de amenazas, donde la supervivencia era una apuesta diaria. Había algunos monstruos con los que podías luchar y otros en los que tal vez tuvieras que convertirte.